Salmos 13, no sé si le dije Salmo 113, pero es Salmo 13 el que vamos a leer. Salmo 13 dice el verso 1 y el verso 2. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Estas son preguntas, son 4 preguntas que David le hace a Jehová en solo este verso 1. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Verso 2. ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Bueno, me gustaría comenzar por decirle, hermanos, que hay momentos en la vida del cristiano donde, a pesar que estamos caminando en fe, a pesar que tal vez estamos caminando agradando a Dios, no hay pecado en nuestras vidas, no hay pecado oculto que tal vez el diablo tenga derecho para podernos estar acusando o condenando. Pero a pesar que eso no esté ocurriendo, muchas de las veces sentimos como que Dios está bien distanciado de nosotros. Oramos y no recibimos respuestas. Leemos la Biblia y pareciese como que Dios no nos habla. Buscamos a Dios y pareciese como que si Él escondiese su rostro. Y aún decimos, la palabra dice que si le buscamos de todo corazón, Él se dejará encontrar. Pero hacemos todo eso y pareciese como que Dios no está. Como que Dios no solo está distanciado, sino que se ha olvidado de nosotros y quizás ya no está interesado en nosotros. Este salmo que acabamos de leer, este verso 1 y verso 2, empieza a describir una situación similar en la cual David experimenta esto que le estoy mencionando. 4 veces, ¿ya notó usted? 4 veces menciona esta frase desde lo más profundo de su corazón. No fue una frase que nada más la dijo sin un sentir interno. Fue algo que él expresó, que salió de su corazón, de algo que él estaba experimentando. Las preguntas que él le hace a Dios es a Dios, no a un hombre. No se las hace a un grupo de personas. No fue con un sacerdote. No fue tal vez con el profeta, sino que fue a Dios directamente. En oración él le hace estas preguntas a él. Y la frase que más usted encuentra es: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Como que si David está diciendo, ha pasado ya bastante tiempo. He pasado ya suficiente tiempo en esta situación donde a lo que yo apercibo, a lo que yo siento, es como que tú te has olvidado de mí. Por ejemplo, leímos, dice: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? Si David está diciendo me olvidarás para siempre, es porque aparentemente David no estaba recibiendo respuesta. David no estaba experimentando la presencia de Dios. Dios tal vez no le estaba hablando. Él dice: ¿hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? David quizás tenía derecho de preguntar o hacer esa pregunta a Dios, porque él, escudriñándose, sabiendo él las escrituras también, David expresaba mucho y decía: tú, me deleito en tu palabra, tu ley es mi delicia, medito en ella de día y de noche. Usted sabe cómo David en muchas ocasiones expresaba lo que era el valor, el tesoro, el oro que era la palabra de Dios para él. Y él sabía que si buscaba a Dios de todo corazón, Dios se iba a dejar encontrar, pero aparentemente Dios estaba escondiendo su rostro de David, de acuerdo a lo que él expresa. Él dice: ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma? Y la última pregunta con esa frase es: ¿hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? En este capítulo no es que David esté en pecado, pero aún así el enemigo está aprovechándose de lo que David está experimentando, del supuesto abandono. Óigame bien lo que le digo: el supuesto abandono de Dios hacia David. Y el enemigo, hermano, que el Señor lo reprenda, el enemigo que siempre anda viendo cómo se aprovecha, cómo gana un poquito de terreno para empezar a afectar
nuestra mente, nuestra alma, nuestras emociones, para empezar a sacudir y a zarandear nuestra fe. El enemigo empezó a afectarlo, porque David dice: ¿hasta cuándo mi enemigo se enaltecerá sobre mí? A pesar que David oraba, pareciese, como le dije, que Dios no estaba disponible. Y este salmo nos ayuda a entender esos momentos donde nosotros también pasamos esas experiencias. Donde hay veces nosotros también, hermano, buscamos a Dios, hacemos lo que tal vez está a nuestro alcance o hasta donde nosotros podemos para buscar respuestas en Dios, para poder oír de Dios, para poder recibir lo que tal vez necesitamos de acuerdo a una situación que estamos pasando. Y pareciese como que Dios no responde. Pareciese como que Dios ha escondido su rostro de nosotros y lo único que apercibimos es la opresión del enemigo, los dardos del enemigo, las insinuaciones de Satanás a nuestra mente. Y meditamos, nos escudriñamos, examinamos. David dijo: ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma? Como diciendo, David tomaba el tiempo para meditar, para ponerse a pensar qué está ocurriendo. Tal vez esto, tal vez si hago lo otro. Y nada estaba funcionando. Y hay veces así nos ocurre a nosotros. Este salmo, mis hermanos, le voy a decir así, lo vamos a dividir en 3 partes. Número 1, un problema. Número 2, una petición. Y número 3, una alabanza. Número 1, un problema. Número 2, una petición. Y número 3, una alabanza. Y a medida que vayamos viendo cada una de ellas, la angustia con la cual este salmo inicia. ¿Por qué este salmo inicia con una angustia? ¿Hasta cuándo? ¿Alguna vez usted ha expresado eso? ¿Hasta cuándo voy a terminar de pasar esta situación? ¿Hasta cuándo se va a terminar esto? De hecho, ahorita el mundo está con esa pregunta. ¿Hasta cuándo vamos a seguir en esta situación de la pandemia? ¿Cuándo va a terminar esto? ¿Hasta cuándo nos van a tener encerrados o nos van a tener limitados? ¿Cuándo vamos a regresar a la normalidad? Bueno, la realidad es esta, mis hermanos, que regresar a la normalidad de antes de marzo de este año, muy difícil, por muchas razones. No solo, hermano, en los cambios que van a haber tal vez como sociedad, sino aún individualmente dentro de las familias. ¿Cuántas familias no han perdido seres queridos? ¿Cuántas familias no han quedado con seres queridos tal vez, hermano, con secuelas a causa de esta enfermedad? ¿Cuántas personas no han perdido sus trabajos? Mencionábamos hace rato, cuántas personas de repente sus congregaciones están cerradas o algo ocurrió. La realidad es de que volver a la normalidad de antes, muy difícil. Hay una nueva normalidad que ha venido. Y entre más aceptemos esa realidad y entre más nos vamos acoplando a esa realidad, sin perder la verdad del reino, sin perder los principios bíblicos, entre más nos vamos acoplando, mucho mejor. Para el cristiano, una crisis no debe de ser el fin. Para el cristiano, una crisis no debe de ser, bueno, pues aquí se acabó todo, como lo que es el suicidio. Usted sabe que la gente cuando se suicida, la realidad, esto lo escuché hace años, una vez que tomé una clase de psicología, añales, que hablaban del suicidio y decían: el suicidio es una solución eterna a un problema temporal, una solución eterna o permanente a un problema temporal. Porque todos los problemas que tenemos, hermano, todos los problemas que pasamos aquí en esta tierra, de una u otra manera, son temporales. Son temporales, van a pasar. Pero el verdadero cristiano ve las crisis como una oportunidad. Como una oportunidad. El cristiano sabe que si está pasando una noche, el día se acerca.
La mañana se acerca, un nuevo amanecer viene. El cristiano sabe que si está pasando un invierno, la primavera viene, el verano viene. No siempre va a ser un invierno. Bueno, pero cuando estamos pasando esa situación, está esa pregunta, ¿hasta cuándo? Como le dije ahorita, esa es una pregunta hasta cierto punto global en la mente de gente. ¿Cuándo va a terminar esto? ¿Cuándo se va a volver a la normalidad? Bueno, David clama en angustia, pero después ofrece una petición, ya no tanto en esa angustia, sino en un ambiente más apacible. Y después él descansa en el gozo de saber que Dios le va a contestar. Porque sabe, hermano, a Dios le interesa contestarnos nuestras preguntas. Cuando le preguntamos a Dios, hermano, cuando le pedimos, usted sabe, una cosa es peticiones, otra cosa son ruegos, oraciones. Bueno, no estamos en esta noche para detallar cada una de ellas, pero hay veces también es bueno preguntarle a Dios, hacerle preguntas a Dios y esperar respuestas de parte de Dios. Tal vez no en una manera audible, que bueno fuera que todos pudiéramos decir, todos oímos audiblemente la voz de Dios, pero Dios habla de diferentes maneras, de muchas maneras Dios habla. Le decía yo a los hermanos que anoche me acosté y le hice una pregunta al Señor. Dije, voy a hacer una pregunta al Señor antes de dormirme, no esperando que Él me la contestara en eso. Me dije, me voy a dormir, al levantarme voy a esperar que Dios me dé una respuesta. Y en mi mente estaba hacerle una pregunta a Dios. No se la hice, sino que le hice otra pregunta. Y en la mañana Dios me la contestó. No la que le pregunté verbalmente, sino la que quería preguntarle, que nunca le pregunté, sino que nada más quedó en mi pensamiento. Y me la contestó despertándome. Y me la confirmó hace un rato, hace como 2 horas que estábamos aquí antes de entrar aquí al lugar. Dios así es. Dios busca siempre contestarnos cuando hacemos aquello de corazón, cuando sinceramente queremos que Dios nos hable, queremos guianza, queremos dirección de parte de Dios. Bueno, le dije que íbamos a dividir este salmo en 3 partes: un problema, una petición y una alabanza. Número 1, ¿cuál era el problema? Bueno, ya se lo mencioné. El problema era que David apercibía que Dios estaba distanciado. Dios se sentía para David distanciado. Por eso él dice, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? Para David no solo se sentía Dios lejos, sino que para David esto parecía que iba a durar para siempre. Como que esto no tenía un fin. Los momentos de luchas y pruebas fuertes, hermano, al parecer hay veces duran mucho tiempo. ¿No le ha pasado a usted eso? ¿No? ¿Usted no lo ha experimentado? Creo que sí. Y hay veces si analizamos y vemos momentos, le voy a decir así, de paz, momentos de abundancia, momentos de bendición que también hemos experimentado, y los comparamos a los momentos de angustia, de tribulación o de pruebas, pareciese que las de angustia, tribulación y pruebas duran más que las otras. Pero si nos ponemos a analizar, hay veces son lo mismo, el mismo tiempo. Nada más que cuando todo va bien, el tiempo se va rápido, ¿sí? Pero cuando todo está yendo mal, Dios mío, como que le han puesto pause, como que le han puesto pausa al reloj, y pareciese que nunca se va a acabar. Usted sabe que hay 12 horas en la noche, hay 12 horas en el día. But boy, hay veces las noches pareciesen, vea, como en el invierno, que oscurece más temprano. Pareciese que siempre es así, pero en realidad, hermanos, oiga, Dios no siempre opera dentro del tiempo nuestro. Dios opera de otra manera. Más adelante lo vamos a explicar. Entonces David, hermano, parecía, y para nosotros también, que esto iba a durar para siempre. La puerta, hermano, no la puerta, sino la parte difícil
de esperar. ¿Sabe cuál es la parte difícil de esperar en Dios? ¿Sabe cuál es? Esperar. Very simple, right? La parte difícil de esperar en Dios es just that. Es esperar. Es esperar. Y no un esperar, hermano, de inactivo. Hay veces cuando la Biblia dice, leemos en Isaías, creo que dice, los que esperan en Jehová, dice, renovarán nuevas fuerzas. ¿Se recuerda? Ese esperar en Jehová no es un esperar como nada más estar sentado y no hacer nada. Es un esperar activo, ¿sí? Como cuando le dijeron allá al pueblo de Israel y le dijeron, paraos y aquietaos y ved la salvación de Jehová Dios por vosotros. Amén. Paraos. Pero ¿sabe qué es paraos? Mantente firme. Aquíétense y vean la salvación de Jehová. Pero ese paraos no era nada más, ok, esténse así nada más como si nada. Ustedes no van a tomar ninguna parte en eso. No, era un pararse de firmeza. Era un pararse de mantenerse en fe. ¿Sí? Entonces, la parte, como le dije, difícil de esperar es esperar y no nos gusta. A mí por lo menos yo le puedo decir no me gusta. Es más difícil cuando no hay mucho que nosotros podemos hacer por nosotros. Es más difícil, hermanos. Usted sabe que a nosotros nos gusta estar en control de las cosas. Aun cuando, le voy a decir la expresión que más se usa, aun cuando la regamos, when we mess up. Cuando la regamos, hermano, y nos metemos en problemas por causa nuestra, por una decisión errónea, por un mal paso. De repente queremos arreglar la situación a nuestra manera y lo único que hacemos es escarbar un hoyo más profundo. You dig a deeper hole. Y ahora ya ni te puedes salir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque queremos estar en control. Ahora, nosotros usamos una frase bien común entre los cristianos. Dios está en control. Y usamos esa frase más cuando están situaciones adversas y negativas. God is in control. ¿Vea? Alguien está enfermo, le mandamos un text, Dios está en control. O nosotros algo nos está pasando y nos envían un texto, ¿vea? A text message, Dios está en control. God is in control. Y es verdad, Dios está en control. Pero ¿sabe cómo podemos experimentar que Dios está en control? La única manera es que Dios nos meta en situaciones donde nosotros ya no podemos tener control. ¿Sí me entiende? La única manera de experimentar que Dios está en control es que Dios nos meta a situaciones donde nosotros ya no podemos tener el control. Porque mientras podamos tener cierto control de las circunstancias, de las situaciones, amén, Dios está en control. Pero nosotros decimos, todavía puedo hacer esto, todavía puedo hacer lo otro. Óigame bien, Dios quiere estar en control siempre de nuestras vidas. Si esto ocurrió, hablando de David, cuando él andaba huyendo de Saúl, David solo podía esperar. Este salmo, David estaba huyendo de Saúl. Usted sabe, David siempre se guardó de querer agradar a Dios, de querer caminar rectamente, no solo delante de Dios, sino aún delante de Saúl. Dice que se conducía prudentemente, que hablaba prudentemente andando alrededor de Saúl. Él sabía que Saúl tenía un espíritu que lo atormentaba. Saúl padecía de envidia. Al final usted sabe que Saúl lo quería matar. Y en medio de eso Dios le había dado una promesa a David. Una promesa a través del profeta Samuel. Pero ahora David tenía que esperar. Un predicador llamado Philip Brooks, un hombre que normalmente era calmado, un día alguien lo encontró muy agitado y le preguntaron, ¿por qué estás agitado? Normalmente tú eres calmado, ¿por qué estás agitado? Y él dijo, el problema es que yo estoy preciso, pero Dios no. I'm in a hurry, but it seems like God is not. ¿Sí? Yo quiero ya que una solución, yo quiero que esto avance más rápido, pero parece que Dios va muy despacio. La diferencia, hermano, es que nuestra manera de ver el tiempo
La manera de que nosotros medimos o vemos el tiempo no es la de Dios. De hecho, usted sabe que nosotros medimos el tiempo en años, en días, en horas, segundos, aquí y allá. Dios está fuera de eso. Dios no opera dentro del tiempo. Para nuestra mente hay veces eso es un poco difícil de comprender. Y Dios va a hacer las cosas no a nuestro tiempo cronológico, sino al tiempo que Él ha estipulado. ¿Sí? La Biblia dice, de hecho, en el Nuevo Testamento, dice que cuando llegó el cumplimiento de los tiempos, le plació a Dios a enviar a su Hijo Jesucristo a la tierra. Cuando llegó el cumplimiento de los tiempos. Bueno, ¿de cuáles tiempos? ¿Cuál cumplimiento? Dando a entender, por algo Él no envió a Jesucristo en el tiempo de Abraham. Por algo no lo envió en el tiempo de David. Por algo no lo envió en el tiempo de los profetas. No lo envió antes, sino que se tenían que haber cumplido ciertas situaciones. El tiempo, dentro de ese tiempo, verse cumplido ciertos eventos. Y ahora, después de haberse cumplido ese tiempo, ese periodo, viene Jesucristo. Entonces, muchas de las veces, nosotros medimos, ya llevo 2 meses, ya llevo 3 meses en esta situación. Pero Dios está viendo que se cumplan ciertos propósitos, que pasen ciertas situaciones en nuestras vidas, para que en ese cumplimiento de ese tiempo para ti o para mí, entonces venga lo de Dios a nuestras vidas, lo que esperamos. ¿Me estoy dando a entender? ¿Sí? Entonces, no midamos a Dios de acuerdo a nuestro tiempo. Usted sabe, en el Antiguo Testamento, un personaje muy conocido, José en la cisterna, vendido por sus hermanos a los ismaelitas, vendido a Egipto, en Egipto acusado y puesto en una prisión como un esclavo. Y allá usted se recuerda que él, creo que a sus 17 años aproximadamente, tuvo esos sueños. Los sueños que él tuvo, donde miró, básicamente Dios le estaba hablando que él iba a gobernar, que él iba a reinar, y que sus hermanos, su padre, su madre, todos se iban a inclinar ante él. Bueno, Dios le dio los sueños. El problema de José, yo siempre lo he dicho, fue que Dios nunca le dijo que se los fuera a decir a sus hermanos. ¿Sí? Los sueños eran de Dios. El que José le fuera a decir a sus hermanos no era de Dios. Entonces, hay veces nosotros corremos, vea, con algo de Dios. Tenemos que saber a quién se lo decimos y cuándo. El hecho de que algo sea de Dios. De hecho, Jesús dijo, no le des tus perlas a los perros, no le des tus perlas a los cerdos. No solo van a despedazar no van a ver el valor de las perlas, de lo que es perlas para ti, sino que van a regresar y te van a despedazar. Sí, entonces ahí se acabó tu experiencia, ahí se acabó lo que tú valorizabas. Entonces es importante no solo entender lo que recibimos de Dios, sino saber cuándo, a quién y cómo compartirlo para que aquello sea efectivo. Bueno, entonces allá está José, usted sabe, en la cárcel. De hecho, interpreta los 2 sueños. Allá del copero, el panadero, sabemos, le dio la interpretación. Y al panadero, usted sabe, lo cuelgan, lo terminan matando. Al copero, José le dice, acuérdate de mí cuando estés ante Faraón, acuérdate de mí, porque mira, yo estoy aquí injustamente, fui vendido injustamente, me han encarcelado, aprisionado injustamente, acuérdate de mí. La Biblia dice que cuando el copero llegó y estuvo delante de Faraón, que se olvidó de José. Nosotros rápidamente podemos decir qué hombre más mal ingrato, qué hombre más ingrato que no se acordó de José. La realidad es esta, hermanos. Dios hizo que se olvidara de José, porque José no estaba listo para salir de esa prisión. Porque la expresión de José era, acuérdate de mí, por mí, pobrecito yo, acuérdate de mí. Y duró 2 años más en esa prisión. Y un día que Faraón tuvo sus sueños y preguntó quién puede interpretar, el copero se acordó de José. What a coincidence, ¿verdad? Qué coincidencia que
Antes, apenas José le había dicho, acuérdate de mí, y ni se acordó de él. Y 2 años después se acordó. Y cuando lo llevaron a José delante de Faraón, Faraón dijo, me han dicho que tú interpretas sueños. Y la respuesta de José fue, no está en mí, sino que el Dios de los cielos. José cambió de decir mí, yo, a decir es Dios. Entonces hay veces, hermano, por eso le decía, nosotros medimos nuestro tiempo basado, ¿cuánto más? Y Dios dice, es que yo ya te quiero sacar, pero tú todavía no has cambiado esta actitud. Tú todavía necesitas un poquito de tiempo más. Bueno, David varios años también siendo perseguido por Saúl. A David lo ungieron aproximadamente cuando tenía 17 años, como el siguiente rey de Israel por el profeta Samuel. Pero en sus, podríamos decir en his 20s, en sus años 20, 21, 22 y ahí en adelante, David andaba huyendo, hermanos. De hecho, David no llegó a sentarse como rey, creo que hasta sus 40 años. Mire cuánto tiempo, hermano, de la promesa de 17 años a sus 40 años. Allá se declaró algo, David como rey, pero no se llegó a cumplir de una manera que David hubiera pensado. Imagínese David haber dicho, pues esto se va a cumplir luego. Como usted y yo sabemos de que hay veces alguien viene, Dios lo usa, da una palabra, el Señor dice esto y esto y esto. Eso es lo que el Señor dio. Nuestras mentes interpretan, pues de seguro va a ser de esta manera y va a ser en este tiempo. Y cuando no ocurre de la manera que nosotros pensamos o creemos, decimos no fue de Dios. ¿Sí me entiende? Porque nosotros filtramos de acuerdo a nuestras ideas, nuestros conceptos, nuestros pensamientos. Y rápido señalamos y decimos, aquel es falso, este que me dio esta palabra, no, hay veces toma tiempo. ¿Sí? David estaba corriendo de Saúl, huyendo de Saúl. En el Antiguo Testamento, en 1 Samuel 26, no pierda allí el Salmo 13, primer libro de Samuel, capítulo 26, verso 20. David da esta expresión, y vamos a regresar al Salmo 13 también. Esta expresión David la da huyendo de Saúl. Dice, no caiga pues ahora mi sangre en tierra delante de Jehová, porque ha salido el rey de Israel a buscar una pulga. Mire cómo se comparaba David en ese momento a una pulga. Aquel que se había enfrentado a Goliat, aquel que se había enfrentado, que dijo, cuando el oso venía, cuando el león venía. Y de hecho, hermano, no me voy a meter mucho ahí. Quizás más después lo podamos hablar, ya sea aquí o allá. Cuando David decía el oso y el león, nosotros luego pensamos en los animales, en esas bestias. Pero si nos vamos más detalladamente, a mí me gusta y es la ventaja, lo puedo decir yo así, la ventaja de saber inglés y español, de poder comparar lo que la Biblia en inglés dice, lo que la Biblia en español dice. Da a entender como que no solo era un oso o un león literal, sino que era un ser híbrido que se estaba enfrentando, al cual se estaba enfrentando David. Era un ser más allá. Sí, era algo más. Por eso cuando vio a Goliat, dijo, yo he visto de esta clase. Yo he visto. Usted sabe que Goliat era un gigante, venía de una mixtura. Y eso, entonces no impresionó a David. Pero a lo que voy es, porque no me quiero detener mucho allí, a lo que voy es que David se enfrentó a todo eso y ahora huyendo, él mismo se compara a una pulga. ¿Qué es una pulga? Nothing, nada. Dice, el rey de Israel ha salido a buscar una pulga, así como quien persigue una perdiz. Una perdiz es una ave que no vuela mucho, pero que corre rápido. David se estaba comparando a ese animal llamado perdiz, que es una ave que no vuela mucho, pero corre rápido. ¿Sí?
corre rápido por los montes. Así David se consideraba como una pulga y como una clase de estas aves que andaba huyendo. Bueno, eso era David. David sintiéndose que Dios estaba distanciado, hermanos. Regrese ahí al Salmo 13. Pero no solo eso, sino que cuando Dios se siente distanciado, cuando parece que Dios está escondiendo su rostro, cuando parece que Dios está escondiendo su brazo de salvación, cuando parece que Dios no nos está respondiendo, hermanos, no podemos evitar que nuestras emociones también son afectadas. Por eso en el verso 2 del Salmo 13, David dice: ¿hasta cuándo pondré consejos? ¿A dónde? En mi alma. El alma involucra la mente, los pensamientos, las emociones, ¿sí? Entonces esto ya estaba afectando la mente de David. Usted sabe esos momentos, hermano, donde hay veces nuestra mente, hermano, empieza a pensar muchas cosas, como que ya no hay salida, ya no hay solución, esto ya se ve imposible. Y esto, hermano, oiga, y nuestras emociones también las apercibimos un temor, una inseguridad, stress, lo que le dicen. Empezamos a percibir desesperación. David dice: ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma? La idea en el original del hebreo es añadir un pensamiento a otro pensamiento con el fin de salir del problema. Pero en realidad todos los pensamientos que David estaba meditando, como pensando que ¿qué tal si hago esto? ¿Qué tal si esto? Para poder, todo lo que David en ese momento estaba meditando. Por eso dice: pongo consejos en mi alma. Usted va a buscar consejo porque está buscando una solución. Usted pide consejo porque está viendo que alguien tal vez le ayude a ver cómo sale de un problema, qué claridad le puede traer a una situación oscura, qué luz a una situación donde no se ve salida. Usted busca consejo. Aquí David, él solo se estaba viendo cómo buscaba soluciones. Y él meditaba y ninguna le funcionaban. Y dice: con tristeza en mi corazón cada día. ¿Por qué? Porque meditaba yo, tal vez si hago esto, tal vez si intento por acá, y nada funcionaba. Lo que le estaba causando a David ahora era ¿qué? Tristeza. Eso ya involucraba el alma. David meditando la mente, la tristeza en el alma, ¿sí me entiende? En las emociones. Entonces, hoy, hermano, creo que esto aplica muy bien para los tiempos que estamos viviendo. Para mucha gente, para nosotros, hay veces aún como pueblo de Dios, donde también nosotros, especialmente que nosotros sabemos, nuestra respuesta está en Dios, nuestra solución está en Dios, pero pareciese como que we're not getting any answers, como que no estamos recibiendo respuestas. Y David dice: pongo consejos en mi alma, pero el único resultado que tengo es tristeza cada día. En las noches pareciese como que David hacía sus planes. ¿No se ha acostado usted? Hay veces cuando está emproblemado y antes de dormir usted se pone ahí en su cama y se pone a pensar y a meditar. Ok, maybe tomorrow I'm going to do this. Mañana tal vez hago esto. Tal vez le voy a llamar a esta persona. Tal vez voy a llamar a esta compañía. Si está buscando trabajo, vea que me den trabajo o que me presten dinero. O voy a intentar esto aquí. Y usted se pone a meditar en la noche. Tantas maneras de cómo salir de un problema, solo para terminar con tristeza en el día que no le funcionaron. ¿Sí me entiende? David decía: ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma? Solo para terminar con tristeza en mi corazón en el día. David estaba de esperanza a desesperación. Oiga bien, David había pasado de una esperanza a una desesperación. Tanto que parecía, hermano, oiga bien, tanto que parecía, vea usted esto, David percibe, Dios se siente distanciado, hay una situación que le está pasando, como Dios al parecer no le está respondiendo, él está viendo qué solución
él encuentra por sí mismo, tratando de traer consejo y pensamiento a su mente, no le funciona. Y ahora, no solo está con esa tristeza, no solo ahora le está afectando eso su alma, en su manera de pensar, en sus emociones, en sus sentimientos, tristeza, incertidumbre. El enemigo ahora viene para aprovecharse. Porque si algo el enemigo le gusta es que la gente esté ansiosa, que la gente esté afligida, que la gente empiece a pensar, oh no, ¿qué va a pasar? ¿Cómo le voy a hacer? Especialmente si somos pueblo de Dios, al enemigo le gusta para que nosotros mismos atraigamos un ambiente de tristeza, de opresión, de incertidumbre. Y el enemigo ahí viene para aprovecharse. De hecho, David expresa como que sus enemigos estuvieran triunfando sobre él. En la segunda parte del verso 2, David dice: ¿hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? ¿Ya vio eso? ¿Vio cómo pasó de la parte del alma? Ahora el enemigo. Porque si usted no cuida su alma, ¿sí? Si usted no cuida su alma, hermano, usted y yo fácil con nuestras reacciones le abrimos puertas al enemigo. La gente de repente, usted sabe el término que se usa allá afuera, they're under stress, under pressure. Y la gente empieza, hermano, el stress, la gente lo siente aquí en el cuello. Empiezan a sentirlo en los hombros, hermano. Y esa ansiedad, esa preocupación, esa aflicción, y allá está, hermano. Y es un ambiente que si no cuidamos, hermano, oiga, un ambiente, una presión que las circunstancias externas, que hay veces de las cuales no tenemos control, nos quieren empezar a controlar. Nosotros como pueblo de Dios, nosotros de lo que está en nosotros, Cristo que está en nosotros, el reino que está en nosotros, porque el reino no es externo, sino que es interno. Y el reino es autoridad, es poder. Cristo que está sentado en un trono, Cristo que tiene autoridad y nos dio autoridad. Él espera que de nosotros salga con nuestras palabras, con nuestra fe, que salga el controlar el ambiente que nos quiere dominar. No me vas a afectar, Satanás. No voy a permitir que esta tristeza, esta incertidumbre empiece a atacar mi mente, mis emociones. No, y usar la palabra de Dios, usar nuestra boca, abrirla, confesar y declarar la palabra de Dios. Y bajo la guianza y la inspiración del Espíritu Santo, tomar autoridad donde se tiene que tomar autoridad. El Espíritu va a poner las palabras necesarias para esa situación y ese momento, porque Dios espera que de adentro nosotros controlemos lo externo y no lo externo nos controle internamente a nosotros. ¿Sí? Porque si no, el enemigo va a empezar a aprovecharse. Entonces, David ahora parece como que sus enemigos están triunfando sobre él, y por eso dice: ¿hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Saúl estaba en el palacio, David en una cueva. Saúl todavía como rey y David como un fugitivo. Saúl no buscaba a Dios, porque la verdad Saúl no buscaba a Dios. Y David sí, hermanos. Pero mire cómo estaban las situaciones. El que no buscaba a Dios en el palacio. David que buscaba a Dios en una cueva. Oiga, pero aún así parecía para David como que Dios se había olvidado de él. Usted y yo tarde o temprano, si no hemos estado en una situación como esas, podrá que estemos ahí. Ese tiempo prolongado de pruebas, como le dije, donde llamamos a Dios y no nos responde. Intentaremos salir de nuestras circunstancias a nuestra manera y no van a funcionar. Bueno, David empieza a pensar: ¿por qué Dios se ha olvidado de mí? Y hay veces nosotros también. Pero ¿sabe lo importante de tener la palabra de Dios con nosotros en nuestro corazón? Creerla y que sea, hermano, oiga, un tesoro en nosotros, de donde nosotros podamos sacar para esos momentos.
Dios no se ha olvidado de usted, hermano. Dios no se ha olvidado de nosotros. Amén. No se ha olvidado. Mire lo que dice Isaías 49. No pierda Salmos 13. Isaías 49, verso 14 y 15. Mire esto. Dice, pero Sión, Isaías 49, verso 14 y 15. Pero Sión dijo, me dejó Jehová. David dijo, ¿hasta cuándo te vas a olvidar de mí? ¿Hasta cuándo vas a esconder tu rostro? Isaías 49, verso 14. Pero Sión dijo, me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí. Verso 15. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Bueno, en este tiempo pueda que sí. En este tiempo ni se diga. Pero lo normal de una mujer es que nunca se olvide de aquel fruto que salió de su vientre. ¿Sí? Aunque sea el peor de los hijos, aunque sea el peor criminal. ¿No se ha fijado que si le dan la oportunidad al criminal que están por matarlo, lo han sentenciado a muerte, están por matarlo, te damos la oportunidad de llamar, hacer tu última llamada? My mom, mi mamá. ¿Sí? Y allá está la mamá, contenta. Para ella sigue siendo su hijo, su bebé, lo que sea. Lo normal de una mujer es que no se olvide. Dice aquí, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Recibe esas palabras de Dios para usted. Eso es lo que Dios dice. Yo nunca me olvidaré de ti. Aunque otros digan. Óigame bien. Aunque otros digan. Si ustedes no van a perseverar. No, si ustedes yo no sé qué están haciendo. Aunque otros hablen negativamente. Tenlo por seguro que hay uno que no se va a olvidar de ti. No se va a olvidar de nosotros. Dios. Él lo ha dicho. Gloria a Dios. Y mire eso. Yo nunca me olvidaré de ti. Eso significa que aunque usted la riegue, aunque usted esté en un hoyo, Él no se va a olvidar de usted. Oiga, pero Dios, como le dije, aparentemente algunos de sus siervos más selectos, como hemos visto, como que pareciese que se olvida. Pero no, porque ¿sabe lo que está sucediendo en ese tiempo, hermano? En ese tiempo de espera, en ese tiempo donde parece que Dios se ha olvidado de nosotros. Dios está construyendo madurez en nosotros. Dios está formando más a Cristo en nosotros, hermano. Oiga, porque no hay piedad instantánea. Yo sé que hoy todo lo queremos instantáneo y rápido, pero no hay que se forme carácter de Dios, de Cristo en nosotros de la noche a la mañana. Tenemos que pasar por esos procesos. Esos procesos, hermano, donde nos van formando, donde nos van moldeando, donde van tratando nuestro carácter, hermano. Oiga, como le dije, David, hermano, David en su temprana edad de juventud enfrentó a Goliat, Dios le dio la victoria. Pero Dios no lo puso en el trono a los 21, a los 22, a los 23, 20. No, hermano, hasta los 40 años. Porque Dios estaba desarrollando a su hombre en David a través de ese periodo. Dios usa las circunstancias y todo lo que nos venga, hermano, para irnos formando. Ahora, le dije que la primera parte era el problema. El problema aparentemente era que Dios se había olvidado de David. Y David hace una petición. La petición no era ¿hasta cuándo? Esas eran preguntas. ¿Sí? Ahora David hace una petición. El verso 3. Petición o oración. El verso 3 dice: mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. ¿Por qué muchos cristianos aparentemente no crecen a madurez, hermano? ¿Y por qué Dios no los termina usando como Él quiere usarlos?
¿Sabe? Porque la realidad es que muchos cristianos, desafortunadamente, cuando le vienen momentos difíciles, momentos de prueba, en vez de soportar, se dan por vencidos. En vez de soportar, hay algunos que hasta regresan al mundo, hermanos. Pero yo le decía al principio, hermano, del mundo ni por la... No, hermano. Del mundo más distanciado queremos estar del sistema, del ambiente. Estamos en este cuerpo, estamos en esta tierra, amén. Pero en cuanto a lo que el mundo ama, en cuanto a lo que el mundo ve como de valor, hermanos, para nosotros todo eso es vanidad y temporal, ¿sí? Pero desafortunadamente o increíblemente para muchos cristianos esos momentos, oiga, en vez de entender que Dios está formándonos, capacitándonos, madurándonos, muchos dicen, ¿para qué seguir? Especialmente si ellos creen que le han pedido a Dios y no ven respuestas. Especialmente si hay veces el ambiente aún entre el ambiente cristiano, el ambiente de los hermanos se pone negativos. Muchos dicen, no, ¿para qué seguir en esto? Mejor me voy. Y buscan otra solución. Soluciones más rápidas, pero que no vienen de Dios. Cuando Dios parecía distante, David, como le dije, lo llaman y no hay respuesta. Pero mire esto. David, en lugar de apartarse de Dios, se volvió más a Dios. Porque David, después de hacer sus preguntas, empieza ahora a hacer una petición. No dice el verso que David dijo, bueno, Dios tan distanciado, Dios escondiendo su rostro de mí, el enemigo se está aprovechando, mi alma está triste, no le hallo respuesta, no le hallo salida. ¿Para qué seguir en esto? Ya mejor no quiero nada. David no hizo eso. David se volvió más a Dios. En lugar de quejarse a los hombres, de ir a quejarse con los hombres, David llevó su queja delante de Dios. Oiga bien, y sabe, hermano, como le dije al principio, a medida que vamos, el problema, la petición y la alabanza que termina este salmo, a medida que vamos en eso, el nivel de angustia va menguando. ¿Sabe por qué? Porque es difícil hacer oraciones eficaces llenos de ansiedad y preocupación. Es muy difícil, hermanos. Por eso muchos cristianos cuando dicen, hermanos, oremos porque mira, la situación está seria. Hermano, oremos porque y se ora con un temor, con un miedo, con una ansiedad. No funciona. No funciona. El reino de los cielos no opera en temor, en ansiedad. De hecho, usted sabe lo que Filipenses dice. Dice, por nada estéis ansiosos. Do not be anxious for anything. Anything is anything. Do not be anxious. Por nada estéis ansiosos, sino sean vuestras peticiones, vuestros ruegos conocidos delante de Dios en oración y eso. Pero ¿qué está diciendo? Antes de orar, no estés en ansiedad, no estés en angustia. Hermano, ¿alguna vez usted ha orado sintiéndose ansioso o angustiado? Vea que es difícil orar de esa manera. Porque usted en el momento no solo está ansioso y angustiado, sino que quiere la respuesta inmediata. No, se tiene que calmar. La palabra, Señor, tu palabra dice que por nada esté ansioso. Señor, ayúdame a despojarme de esto, a poner estas cargas delante de ti para poder orar con tranquilidad. Sí, de esa manera. David aquí, hermanos, David empieza a hacer su petición delante de Dios. Pero mire esto, la preocupación de David ahora en la oración que él hace, no solo está conectada a lo que él está pasando. Ahora David en su oración demuestra que él también está interesado en la gloria de Dios. No solo en su felicidad, no solo en que me saque Dios de esto para poder estar yo más tranquilo, más feliz, sino que ahora David conecta lo que él está pasando con
el plan general de Dios, con la gloria de Dios. David no solo oraba por liberación para poder escapar de sus problemas y estar ya tranquilo. Su temor era, ¿cuál era su temor? Si le podemos decir de esa manera, su temor era que el enemigo, mire esto, que el enemigo se regocijara de que David estaba en la condición que estaba. Eso era. David era el rey ungido de Dios, y si moría en las manos de sus enemigos, haría que David se viera mal. Pero ¿sabe qué dice David? David dice: ¿cómo vas a permitir que el enemigo triunfe sobre mí? ¿Cómo vas a permitir que mi enemigo diga: lo vencí? Señor, ¿cómo va a quedar tu nombre? Si tú eres el que hablaste, si dijiste que yo iba a ser rey, y si mi enemigo me vence, si me mata, Señor, casi como diciendo, ¿qué van a decir? No solo de mí, sino ¿qué van a decir de tu nombre? ¿Qué van a decir de tu gloria? ¿Me está entendiendo? Mire eso. David empieza a hacer esa oración. Confiar solo en Dios. Oiga, y conectar nuestra petición a la gloria de Dios, a la honra de Dios. David no solo estaba buscando su propia felicidad, sino que el honor de Dios se mantuviera en alto. Entonces empieza Dios a enviar respuesta y alivio. Le voy a decir esto: tenemos que mantener una conciencia, hermano, de Dios y del enemigo ante nosotros en todo momento, hermano. Tenemos que estar conscientes de Dios y de nuestro enemigo también, hermano. Conscientes de eso. Conscientes, hermano, de que nuestro enemigo anda como león rugiente mirando a quién devorar. Que nuestro enemigo, hermano, tiene artimañas. Que nuestro enemigo, hermano, quiere ver cómo hacernos caer en tentación. ¿Todo para qué? Para que a través de nosotros el nombre de Dios, el nombre de Jesucristo sea vituperado. Que el nombre de Dios que venga deshonra al evangelio. Tenemos que estar conscientes de ellos, mantenernos en esa realidad, hermanos, para movernos en la santidad de Dios y ponernos en guardia en contra de todo esto. Entender, hermano, que si le fallamos a Dios, el enemigo se regocijará. Se recuerda, hermano, que cuando David pecó con Betsabé, ¿quién sabía? ¿Quién sabía? Solo Dios sabía. Pero ¿sabe quién más sabía? Llegó el profeta y le dijo: has hecho que los enemigos de Dios blasfemen. ¿Cuáles enemigos? ¿Los filisteos? Los filisteos no sabían. ¿Sabe cuáles enemigos? Los enemigos espirituales. Has hecho que blasfemen. ¿Y de cuáles? Entonces, oiga bien, tenemos que estar nosotros conscientes. Satanás va a tratar de arrastrarnos para que el nombre de nuestro Salvador, a través de nosotros como barro, hermano, sea deshonrado. Bueno, Dios nos permite que lleguemos al final de nosotros mismos, de modo que confiemos verdaderamente en Él. David temía por su vida, era su expresión. David dice: no dejes que mis ojos, en el verso que estamos leyendo, creo que es el verso 4 o el verso 3, le dice: alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Alumbra mis ojos. Los ojos entenebrecidos, hermano, para David era que la muerte se estaba acercando. No, alumbra mis ojos. En otras palabras, dame vigor, dame vida. Dios, o David, llama a Dios para que le ilumine sus ojos, para que vuelva a tener esa vida y para que el enemigo no dijera: lo vencí. Hermanos, lo que usted esté pasando, la situación que tal vez por muy dura, por muy adversa, que esté en su corazón, Señor, no importa el tiempo, no importa la adversidad, la tribulación, en mi corazón está un deseo: que mis enemigos no digan: lo vencí. Tal vez, como Pablo decía, derribado, pero no destruido. Tal vez con pocas fuerzas,
pero Él se hará fuerte en mi debilidad. Tal vez pidiéndole a Dios como Pablo, quítame este aguijón, Señor, pero tu gracia va a ser suficiente para mí. Pero lo que no quiero es que mi enemigo diga, lo vencí. Que mi enemigo diga, lo saqué del ámbito espiritual de Dios. Que mi enemigo diga, logré que regresara al mundo. Que mi enemigo diga, logré que ahora no solo está en el mundo, sino que no quiere nada de Dios. Logré que ya no lea la Biblia. Logré que ya no ore. Logré que ya no busque a Dios. Lo vencí. Con las pocas fuerzas que tienes, en medio de lo que estés pasando, que en tu corazón esté, que mi enemigo no diga, lo vencí. It's a battle. Es una batalla. Hay días que parecen, amén, vamos a salir adelante. Hay otros días que pareciese como que el sacudimiento es más fuerte. Hay días que pareciese que solo a usted le está lloviendo y lloviendo sobre mojado. You know what? Your attitude should be, tu actitud debe ser que mi enemigo no diga, lo vencí. Amén. Oiga bien, y para ir concluyendo, la tercera parte. Un problema, una petición y ahora una alabanza. Una alabanza conectada con el amor infalible de Dios, hermanos. Versos 5 y verso 6 para terminar. Miren lo que David dice. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová, porque me ha hecho bien. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová, porque me ha hecho bien. ¿Ve la diferencia de cómo empezó este salmo? No es un salmo muy largo, 6 versos. Pero ve cómo empezó este salmo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo me contestarás? ¿Hasta cuándo vas a esconder tu rostro? ¿Hasta cuándo el enemigo se enaltecerá sobre mí? Bien negativo comienza el salmo. Y mire cómo termina. David declarando de que iba a confiar en la misericordia de Jehová. David diciendo que su corazón se iba a alegrar. Como habíamos leído anteriormente, que su corazón estaba con tristeza. ¿Se recuerda? Ahora David dice, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Ahora yo quiero que note esto, hermano. David no había salido de su problema. David aún no había experimentado la liberación de esa angustia que él estaba pasando. Pero él confiaba en la misericordia de Dios. Y una certeza se apoderó de él, que es la fe, la certeza de las cosas que no vemos, de las cosas que esperamos. Una certera seguridad se apodera de David ahora. Su corazón, la Biblia dice que se empieza a llenar de alegría. ¿Al qué? ¿Al qué? Al pensar en la liberación que Dios le iba a traer, no que ya estaba experimentando. Quiero que me entienda. David de repente empieza a meditar en la misericordia de Dios. Él dice, mas yo en tu misericordia he confiado. Como que la mente de David empieza a recordar lo que él ha experimentado en el pasado de la misericordia de Dios. Y empieza, yo en tu misericordia he confiado y en tu misericordia voy a confiar. Y empieza a haber un efecto en el corazón de David. Vea lo importante de la palabra de Dios. Vea lo importante no solo de la palabra de Dios, sino de que usted tenga experiencias de las cuales usted puede echar mano de algo que usted ha experimentado en el pasado. Señor, tú en el pasado me has mostrado tu misericordia. Tú me has sacado de angustias. Tú me has liberado. Tú me has rodeado con cánticos de liberación. Y usted de su propia experiencia con la palabra de Dios, mas yo en tu misericordia he confiado. Y empieza a haber un efecto en su corazón. ¿Sí? Y mire esto. Se recuerda que David
Dice que traía consejo, pensamiento de cómo salir del problema, solo para traerle tristeza a su corazón, y eso le daba puerta al enemigo. Dice, hasta cuando el enemigo se enaltecerá y va a decir, lo vencí y eso. Pero ahora David hace lo contrario. Su pensamiento ya no está en qué él podía hacer, sino en la misericordia de Dios. Y su manera de pensar empieza a afectar su corazón. Y ahora la condición de su corazón ya no es tristeza, sino que alegría, y le abre puerta a lo de Dios, al ámbito de Dios, ya no del enemigo. Por eso dice, cantaré a Jehová, porque Él me ha hecho bien. Ya no dice, el enemigo está sobre mí, ahora es Jehová. La manera de pensar, hermanos. ¿A qué damos nuestra mente? ¿A qué le damos lugar a que nuestra mente empiece, hermano, a tanta situación? Su corazón está lleno de alegría al pensar en la liberación que Dios iba a traer. Aquí David, por la fe, hermano, estaba cantando de una liberación futura, así como Dios había hecho con él en el pasado. Si Dios me ha ayudado en el pasado, what makes you think if He's helped you in the past that He's not going to help you this time? Si te ha ayudado en el pasado, si te ha mostrado misericordia en el pasado, ¿por qué no te va a ayudar, no te va a mostrar misericordia en este tiempo? Por eso él dice, cantaré a Jehová, porque Él me ha hecho bien. Él va a hacer bien conmigo. Me ha hecho bien y me va a hacer bien. Tengamos en cuenta que las circunstancias de David no habían cambiado. Oiga, la actitud es lo que había cambiado. La actitud de cómo comenzó el salmo a cómo termina es lo que cambió. David comenzó este salmo, como le dije, confundido, deprimido y abandonado, aparentemente por Dios. Pero David termina, hermano, diferente. ¿Qué fue lo que cambió? David todavía está en una cueva. David no está en un palacio. David no dijo, ya que estoy en el palacio, cantaré a Jehová. David no ahora se encontraba físicamente en un lugar mejor y dijo, voy a cantar a Jehová. No, David todavía estaba en una cueva. Las circunstancias no habían cambiado, pero su actitud cambió. So your circumstances might not change quickly. Tus circunstancias tal vez no cambien rápido, pero tu actitud tú sí la puedes cambiar. Tu pensar en la misericordia de Dios y tu declarar con tu boca. Porque David, oiga bien, dice que su corazón se alegró y dice, y cantaré a Jehová. De la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia. So, si tú meditas en la palabra, la misericordia, las promesas de Dios, las verdades de Dios, lo vas a sacar. Lo vas a sacar. Cuando otros digan, pero a saber cómo le hace, hermano, no, si yo estuviera en su situación, yo no sé cómo lo hiciera. Usted va a decir, le voy a decir cómo usted lo hiciera, porque Dios nos ayuda, porque Dios es nuestro pronto auxilio, Dios es nuestro amparo. Usted le va a explicar. De eso usted no va a decir, no, pues sí, por fin alguien me entendió, alguien me tiene lástima. No. It's not a pity party, right? Una fiesta de autolástima. Sí, pues, no. Es tomar control del ambiente, aunque las circunstancias no cambien necesariamente al momento. ¿Sí? Gloria a Dios. Porque, hermano, todos queremos cantar, ya que lo bueno que, mire, usted hoy me gustó, como le dije, cantamos. Aplaudió, cantó. Pero eso no significa que usted tal vez no tenga problemas. O esté pasando situaciones que usted dirá, hermano, si supiera. ¿Sí me entiende? Pero esa debe ser nuestra actitud. En nuestras casas. En nuestros carros también. Cuide de su ambiente. Cante la palabra. Ponga la palabra. Hoy, hermano, tenemos toda la disposición. ¿Sí? Cuide de su ambiente.
Porque usted puede ir en el carro, hermano, y no va manejando usted y su mente empieza a pensar lo que tengo que hacer, lo que me pasó a mis hijos acá, la esposa, el esposo, cocinar, el trabajo. Olvídese. Y usted llega y aparte todo el problemal del tráfico. Que todo el mundo va a la carrera aquí y allá, hermano. Llega más cansado usted de manejar del trabajo a su casa que del mismo trabajo. Cuide de su ambiente. Sí. David no se enfocó en sí mismo, en sus problemas, como al inicio del Salmo. David cambió sus pensamientos hacia el amor y la salvación fiel de nuestro Dios. Oiga, y esto no fue algo que de repente, ¿qué fue lo que hizo que David cambiara de actitud? No fue que de repente vino algo, que recibió un toque, que recibió, quiero que me entienda, una palabra que David dijo, no. Fue una decisión consciente que David tomó. Por eso dice, pero yo, ¿sabe qué es ese yo? Es yo voy a tomar una decisión en este momento. ¿Sí me entiende? Si usted está, por ejemplo, si usted está siendo atormentado, angustiado por un espíritu de temor, usted es el que tiene que decir, bueno, esto se acabó acá. Yo no puedo estar viviendo en esto. Hasta aquí se acaba esto. Y en el nombre de Jesús, yo me voy a parar, le voy a hacer frente a eso. Es usted, ¿sí me entiende? Usted está tomando una decisión. Usted es el que tiene que determinar, cambiar ese ambiente. Por eso dice, pero yo, I'm making this decision. It is me. Ahora, él eligió interpretar sus circunstancias por el amor de Dios en lugar de interpretar el amor de Dios por sus circunstancias. ¿Sí me entiende? Because the people say, la gente dice, si Dios me ama, ¿por qué me está pasando esto? Eso es querer interpretar el amor de Dios por nuestras circunstancias, por lo que nos pasa. If God is with me, si Dios está conmigo, si Dios me ama, ¿por qué me están pasando estas cosas? No, es interpretar nuestras circunstancias con el amor de Dios. Lo que estoy pasando no significa que Dios no me ama, no significa que Dios no está conmigo, porque la Biblia dice claramente, ¿quién nos separará del amor de Dios? ¿Hambre? ¿Angustia? ¿Tribulación? ¿Sí? Y da una lista de cosas. Nada nos puede separar del amor de Dios. Y aparte dice, ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces yo no mido que Dios me ama o Dios está conmigo porque todo me va bien o no tengo circunstancias adversas. No. El que hayan situaciones tal vez no favorables que yo no quisiera experimentar o pasar, significa como sea que Dios me sigue amando y que Dios está conmigo. Y si hay veces es algo por una corrección, la Biblia, fíjese cómo todo está involucrado con el amor de Dios. Si hay veces Dios te tiene que disciplinar, dice que Él disciplina al que ama porque lo ha tomado como hijo. Everything revolves around the love of God. Y cuando entiendes que todo Dios lo hace, Dios no es un Dios que tiene amor, no, Dios es amor. Dios no quiere o tiene el ser bueno, no, Dios es bueno. Todo lo que nace de su corazón es para bien y con amor. Todo, hermanos. Entonces, David empieza a entender eso. David dice, yo en su misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en su salvación, cantaré yo a Jehová. Oiga bien, Dios quiere que veamos su amor de esa manera, hermanos, más en este tiempo. Y cuando la gente empieza a querer entender a Dios, bueno, si Dios me ama, ¿por qué me está pasando esto? La gente entonces dice, Dios no está conmigo, porque si Dios me amara, no me estuviera pasando eso, y esto, y usted sabe, ¿y qué empieza a venir? La angustia, el temor. No.
Aunque esté pasando yo algo adverso en mi casa, con mi familia, yo personalmente, lo que sea, que la gente ande hablando, lo que sea, que en el trabajo, usted hay cientos de cosas que usted pudiera poner. ¿Sabe qué? No, el amor de Dios dice que el amor de Dios me está madurando, se está madurando en mí. Y como el amor de Dios es lo que echa fuera el temor, el amor de Dios es una protección ante ese espíritu de temor que se quiere aprovechar de los momentos difíciles. ¿Por qué cree que ahorita mucha gente, hermano, está bajo un espíritu de fobia, de temor increíble, hermano? Como nunca, hermano. Es un gigante de este tiempo, ese temor. Y para nosotros, hermano, el pueblo de Dios debemos de estar creciendo en ese amor que se está perfeccionando en nosotros, como una protección y para echar fuera el temor. ¿Sabe por qué? Porque para nosotros todo esto no significa, no es como, ¿dónde está Dios? Come, where is God? Where is God? God is in control. Dios está en control. Dios está por nosotros, con nosotros, ¿sí? Y la Biblia sigue diciendo que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y si en este tiempo podemos identificar a alguien que está en el mundo, es ese espíritu de temor, ¿sí? Pero dice, confiad en mí, yo he vencido al mundo. Y así como yo vencí, vosotros venceréis. Hitting stress, ¿no se llenó de estrés, de angustia, de ansiedad? No. Caminó en el amor de Dios. ¿Sí? Él era el amor de Dios encarnado. Y ahora nosotros está Él en nuestro corazón. Pero tiene que ir creciendo. Tiene que ir creciendo. ¿Para qué, hermanos? No solo para nuestra propia protección, que el amor de Dios nos cubra y nos proteja en este tiempo, sino que nosotros, le compartía yo a los hermanos que Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para todo aquel que creyera en Él se salvara. Bueno, usted lo sabe. Pero ¿sabe qué dice Primera de Juan 3:16? Primera de Juan 3:16 dice, en esto conocemos el amor de Dios, que Dios nos dio a su Hijo Jesucristo, y que ahora nosotros ponemos nuestra vida en amor por los hermanos. Todos saben Juan 3:16, que Dios me amó y dio a su Hijo por mí. Pero pocos saben Primera de Juan 3:16, que dice que usted y yo tenemos que poner nuestra vida por los hermanos. ¿Sí me entiende? Con el amor de Dios.